Hoy vamos a hablar de inversión inmobiliaria. Bienvenidos al episodio 45 del podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, dependiendo de cuándo estás escuchando esto. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com, este sitio web donde hablamos de finanzas personales, desde inversión, donde aprendemos a dominar ese sutil arte del dinero. Hoy nos toca hablar de inversión. Como ustedes saben, estamos divididos en cada uno de los miércoles del mes. Hablamos primero de preguntas, después de algo relacionado a finanzas personales, después de algún tema de economía real y negocios, y por último un tema de inversión. Y si tenemos 5 miércoles, como es el caso de mayo, tenemos un extra que todavía no sé qué voy a hablar. Lo vengo pensando. Hoy nos toca hablar de inversión. Y voy a tocar un tema que sé que a mucha gente le interesa. De hecho, hace un par de años hice un meetup y se llenó muchísima gente interesada en este tema, que es el tema de la inversión inmobiliaria. Gente que le interesa invertir en ladrillos. Es un tema que creo que tenemos en el ADN, ¿no? Como los ladrillos, como lo podemos tocar, como la casa lo podemos tocar, tenemos la tendencia a pensar que es como la mejor inversión que podríamos llegar a hacer porque es perdurable en el tiempo, etc. Entonces, la idea hoy es charlar sobre la inversión inmobiliaria, darle una vuelta de tuerca, ver las alternativas que tenemos hoy, analizar si es negocio, si no es negocio. De alguna manera, verlo como si quieren, como un mecanismo de inversión, no pensando en una propiedad que vamos a tener para vivir, no pensando en alquilar o comprar. Eso lo hablamos en un episodio del podcast ya en el pasado. La idea es charlar de la inversión inmobiliaria, cuáles son las opciones, si lo quiero pensar como una forma de invertir. Es cierto que mucha gente ha hecho mucho dinero con esto en su momento, quizás ahora pensemos que no. Bueno, la idea es charlar de todo eso, ¿sí? Como les decía, creo que tenemos la tendencia a pensar que está bueno porque es tangible. Como que tenemos en el ADN esa frase, ¿no? De invertir en ladrillos. Y eso me parece, como les decía, es algo que nuestros padres y nuestros abuelos nos vienen metiendo en la cabeza como que es un gran mecanismo de inversión. Yo creo que como todo mecanismo de inversión tenemos que pasarlo por el modelo que comentábamos hace un par de episodios. ¿Se acuerdan que hablábamos de un modelo que nos permite validar y evaluar cada una de las inversiones que hagamos, ¿sí? Que básicamente, resumo muy por arriba el modelo, decíamos que cuando voy a hacer una inversión, yo tendría que primero saber para qué la quiero hacer. Después, identificar en qué moneda es esa inversión, cuál es el plazo en el cual no voy a contar con el dinero que invertí, saber cuáles son los impuestos y el gasto implicado con esta inversión, en el caso, ¿se acuerdan?, el broker o similar, saber cuál es el monto de entrada, usualmente las inversiones inmobiliarias es un monto alto, saber cuál es la rentabilidad esperada y por último definir cuál es el riesgo. Creo que justamente el punto del riesgo es el de que muchas veces cuando se habla de inversión inmobiliaria se piensa que está cubierto, porque en realidad si yo compro una propiedad va a estar ahí para siempre, entonces el riesgo es bajo. Bueno, intentemos analizarlos en las distintas opciones que tenemos dentro de esto que es la inversión inmobiliaria. Entonces, supongamos que yo quiero invertir en ladrillos, quiero hacer una inversión inmobiliaria. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Bueno, quizás comprar una casa, una propiedad, un terreno, lo que sea, y después venderlo más caro. O comprar en una época en que esté barato, aguantarlo un poco y después venderlo más caro. Ahí siempre surge una pregunta que es, pero en este momento no se puede porque estamos en una burbuja. Yo creo que hace 10 años que escucho comentarios de gente que dice que las propiedades están muy caras, que estamos en una burbuja, en cualquier momento va a explotar, etc. Y eso es una sensación. Y como toda sensación, la única forma que tenemos de evaluarla es yendo a datos. Estoy hablando específicamente de Uruguay, ¿no? Que es un problema, realmente el costo de la propiedad
Es algo bastante complicado. Creo que en toda la región, en todos lados en realidad. No sé si en las ciudades al menos es fácil encontrar una propiedad barata. Creo que en todos lados es algo complicado. Eh, pero la forma que tenemos de sacarnos de arriba la sensación, el sentir y pasar a la realidad es por medio de datos, ¿no? O sea, los datos son los que nos permiten pasar de las situaciones, de lo que siento, a lo que sé, a los hechos. Y a mí, acá, yo hay alguien que respeto mucho, que ya lo considero prácticamente un amigo, que es Federico Comesaña. Federico Comesaña es un periodista de un diario, el diario El Observador, donde el podcast también, donde levantan este podcast. Igual lo conocí mucho antes a Fede. Fede es un periodista de datos, o sea, es un periodista que lo que hace es trabaja en función de datos, ¿no? Hace analítica de datos para conseguir informaciones. Es súper interesante lo que hace. Capaz que un día lo puedo invitar al podcast para que nos cuente. Y bueno, lo que tiene es un índice, que básicamente el índice lo que intenta recabar es cuál es el precio promedio del metro cuadrado, por barrio, por ciudad, etcétera. Y como todo índice, digamos, va viendo la evolución. Y es bien interesante, ¿no? Porque la forma que tiene de medir, digamos, el valor de las propiedades es en cantidad de horas trabajadas, digamos, ¿no? O sea, ¿cuántas horas trabajadas tiene que tener una persona para poder comprar una propiedad? De esa forma, digamos, o sea, cuando lo hace depender del salario real, te olvidas del tema dólar o te olvidas del tema inflación. Acá en Uruguay es muy común que las propiedades estén valuadas en dólares. Cualquier cosa, digamos, que tenga muchos ceros, ya lo pensemos directamente en dólares. Entonces, lo que hace Fede me parece genial y a la conclusión que llega es que en realidad no estamos en una burbuja. Es que sí tiene cierta oscilación, pero no hay una pendiente de crecimiento constante y muy inclinada con respecto a los precios de las propiedades. Entonces, lo que podemos decir, lo que puede concluir, digamos, Federico, y los invito a leerlo en El Observador, que después te hace alguna nota o en Twitter, no estamos en una burbuja. O sea, los precios no están despegados. No es que hayan subido muchísimo y en algún momento vayan a explotar, como pasó con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esa oportunidad, digamos, no está. ¿Cuándo suele haber estas oportunidades? Bueno, cuando estamos en un contexto de crisis. ¿Sí? Cuando estamos en un contexto de crisis, cuando se complica, podemos obtener propiedades si tenemos el dinero. Y acá vamos de nuevo al modelo de evaluación de una inversión, ¿no? Para entrar en una inversión inmobiliaria usualmente necesito tener un capital importante. No puedo arrancar con poco dinero. Pero si tengo el dinero cuando hay una época de crisis, en realidad encuentro oportunidades, ¿sí? Bueno, miren, si quieren les cuento una historia personal. En 2002, que los que no lo hayan vivido, digamos, 2002 fue una crisis bastante importante. Yo en un momento compré un terreno que en ese entonces ese terreno costaba $14.000. Yo no tenía ese dinero y ofrecí 7. Ofrecí 6 en realidad y terminé negociando en 7. ¿Por qué? Porque la persona que le estaba comprando era justo una pareja que estaba separando y necesitaban la plata y en medio del contexto de crisis agarraron lo que viniera. No no estoy diciendo que con esto sacamos los colmillos de aprovecharnos de la gente en el contexto de crisis, pero sí es cierto que en un contexto de crisis, si yo tengo el dinero, puedo encontrar buenas oportunidades. Entonces, la idea sería comprar algo y venderlo más caro. Tengo que tener capital. Yo tengo un conocido que ha hecho eso, pero pensando como en el largo plazo. Tengo un par de conocidos que lo han hecho, de hecho. Por ejemplo, tengo una conocida que compró un terreno en una zona de Rocha. Rocha es un departamento muy turístico y esperando que se construyera un puente para que la zona esa se evaluara. Con el proyecto del puente hacía muchos años que estaba. Ellos se juntaron con unos amigos y compraron como una manzana entera y algún día se hizo el puente, que es el puente de la Laguna Garzón. Y ahora está esperando que se evalúe toda esa manzana que compraron para ver si la venden. Todavía no ha pasado, digamos, pero seguramente en el futuro pase porque hay una tendencia a que las zonas turísticas se vayan extendiendo y que el precio vaya aumentando.
¿Qué hicieron? Tuvieron la visión hace mucho tiempo. Tengo otro conocido que ha hecho lo mismo, que vive en Paraguay, y ha hecho lo mismo en Paraguay, veía la extensión, veía que la ciudad de Asunción venía creciendo, entonces fue a las afueras, un lugar bastante lejano, y hace muchos años compró terrenos. Tenía el capital como para hacerlos, compró y los aguantó, ¿no? Pagando contribución, etcétera, etcétera. Con los años, 15, 20 años después, lo que pasó es que esos terrenos pasaron de valer nada a valer bastante, digamos, y hizo mucho dinero con ese cambio. Lo que tuvo es la visión, ¿no? Es como haber comprado hace 20, 30 años un terreno en la costa, en lugares donde no valían nada, y hoy valen caros. ¿Sí? Básicamente esa visión a largo plazo. Pero siempre el modelo es el mismo, ¿no? Es comprar algo y venderlo más caro. Ahora, hay gente que que no puede esperar tanto tiempo, ¿sí? Que no puede esperar 20, 15, 20 años, digamos, ¿no? Quiere algo como medio más para allá. Y ahí hay otro negocio también asociado al negocio inmobiliario, que es comprar algo, aportarle valor y luego venderlo más caro. Le hace comprar una casa vieja, reciclarla, arreglarla y después venderla más cara. O comprar un terreno, construirle arriba y después vender la casa. Suele ser negocio, pero en particular suele ser negocio cuando nosotros tenemos tiempo para dedicarle a esto y capacidad para poder aportar ese valor, digamos, ¿no? Si tenemos que empezar a subcontratar gente y no conocemos nada del negocio de la construcción, usualmente lo que nos termina pasando es que terminamos gastando bastante más de lo que podemos sacar, ¿sí? O sea, ahí para meterse en ese lío de construir, etcétera, hay que dedicarle tiempo y entenderlo, al menos entender. Si puedes hacerlo vos, genial. Si no puedes hacerlo vos, bueno, al menos tenés que entender qué es lo que tu constructor o tu constructor de confianza, si tenés de confianza, me parece que es muy importante, está haciendo. Conozco gente que ha hecho esto, ¿no? Que compraba casas, las reciclaba y las vendía. De nuevo, para entrar en este negocio, tengo que tener bastante dinero. ¿Cuál es el riesgo de esto? Bueno, el riesgo es que el precio en vez de subir, baje, ¿no? Y acá cito algún ex ministro de Uruguay, que uno nunca sabe cuándo te van a hacer un estadio al lado, ¿sí? Por la historia del estadio de Peñarol, que se hizo en una zona que decía que los terrenos que estaban cerca en realidad se devaluaron. Yo creo que si hoy hicieran estacionamientos ahí, en realidad tiene una gran oportunidad de negocio. Independiente de eso, digamos, la tendencia es que los precios suban de los inmuebles, ¿sí? Que se evalúen, digamos, con el tiempo, más en el largo plazo, y no que bajen. Sí, tiene que pasar algo muy complicado para que baje. En la práctica no sé de caso donde baje, no sé qué te tienen que hacer. No sé, compras una casa y te hacen al lado un boliche que está 24 horas abierto, molesta, entonces nadie lo vas a poder vender, cosas por el estilo, ¿no? O un edificio que lo compras muy caro, después te hacen otro edificio adelante y te tapa la vista. Y ahí baja el precio, ¿no? Esos son los tipos de casos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces repasemos, dijimos, comprar y vender. Comprar, aguantar mucho tiempo y vender, o comprar y aguantar poco tiempo y vender, comprar como oportunidad. O el otro negocio es comprar, aportar valor, hacer mejoras, construir, etcétera, y después vender. Esos son los típicos negocios. Ahora, hay otro, que es si quieren, el clásico, que es el tema de vivir de rentas, ¿no? Comprar una propiedad y alquilarla. Eso lo tenemos como que es el gran negocio, ¿no? Fulano tiene muchas propiedades y vive de todas las propiedades que tiene. Y puede ser, sí, digamos, es un negocio, ¿sí? Lo que tenemos que calcular bien es cuál es la rentabilidad que nos da ese dinero que tenemos colocado en esa propiedad. ¿A qué me refiero con eso? Miren, se dice que las propiedades dan, medido en dólares, un 6-7% anual, digamos. Usualmente cuanto más chica es la propiedad, mayor es la rentabilidad. ¿Cómo? Tengo una casa de $150.000, cuando el alquiler me va a dar un 5%. Sí. De hecho, miren, vamos a hacer la cuenta para que vean. Imagínense que hay una propiedad, vamos a hacerlo en dólares, que sale $150.000. Tengo un apartamento que sale $150.000. Que acá en este momento tampoco es el gran apartamento, ¿no? Depende un poco de la zona, etcétera, pero supongamos que está bastante bien, $150.000. Y lo alquilo en 20.000 pesos por mes, son unos $570, más o menos según mis cuentas, al dólar de hoy, $570 mensuales,
¿no? Son 12 meses. Al final van a ser unos casi $6.900 al año, un poquito menos. Si hago los porcentajes, esto me da que la rentabilidad que tengo de mi apartamento de $150.000 es 4,5%. Y ahí le tengo que sacar impuestos, gastos de la casa que me corresponden a mí, impuestos que me corresponden a mí, gastos de la casa que me corresponden a mí, yo que sé, cosas que se rompen, el lío con los inquilinos, digamos, si es que tengo, digamos, no es fácil ese tema, ¿sí? Entonces quizás la rentabilidad de tener una propiedad no sea tan buena como pensamos en principio, ¿sí? Es simplemente cuestión de hacer las cuentas para que lo vean. ¿Eso quiere decir que no esté bueno? No, está bueno porque tenés la garantía de que la propiedad es tuya. Ustedes pueden decir, bueno, sí, el Standard & Poor's, ¿no? Si compro un ETF con el Standard & Poor's, tiene un 7% histórico, entonces es mejor. Sí, pero es un intangible. Acá es un tangible y por eso nos tiramos por este lado. Es como algo bastante conservador, ¿sí? A lo que voy con todo esto, lo que les quiero dejar es, si piensan en comprar una propiedad para alquilarla, denle una vuelta de tuerca para calcular cuál es la rentabilidad, porque a veces la rentabilidad que se tiene no es tan grande como nosotros esperaríamos. Y seguro un dolor de cabeza nos va a traer si queremos administrarla nosotros, ¿no? Si tenemos a alguien para que lo administre, ahí el tema es distinto. Otra cosa que podemos decir es, bueno, en vez de comprar una propiedad para alquilar, puedo jugármela a los alquileres temporales, ¿no? Es un clásico del verano. En realidad es como medio trampa al solitario. Entonces es una casa afuera para poder ir en verano y decís, sí, lo alquilo un mes al año para pagar los costos, no sé qué, y gano plata. En realidad siempre terminas perdiendo, ¿no? Es la excusa. Entonces, digamos, sepamos que es una excusa en todo caso y es como para mitigar los costos el alquilarlo un tiempo. Es difícil vivir de eso, al menos con una propiedad. Es cuestión de hacer las cuentas. Después está la otra vuelta, digamos, que la de Airbnb, ¿no? Que es el alquiler temporal, pero de repente no solamente en verano, sino en temporada, sino otros fines de semana, etcétera. Es todo un tema lo de Airbnb, ¿eh? Creo que está bueno. Puedes alquilar habitaciones directamente, no la casa. De hecho, yo la vez pasada estaba acá afuera y veo entrar unos turistas, bien pinta de turistas, entrando a mi edificio. Y me puse a buscar y encontré que había en Airbnb, encontré que había un apartamento, una habitación en realidad, de un apartamento de mi edificio, la estaban rentando a poner Airbnb, ¿no? Y es una muchacha que vive con el hijo, tiene 3 dormitorios y uno de los dormitorios lo renta, ¿no? Tiene baño privado, el dormitorio, etcétera. Entonces lo renta y vienen turistas. No le cuesta nada porque el dormitorio está vacío. Ella le pone un poco de cariño además para tener buenos ratings. Pero es todo un tema, parece que se puede hacer mucho marketing o hacer las cosas bien para tener buen marketing que te punten bien y después hacer que venga más gente. Así que es todo un tema y la gente que ha hablado, que se ha metido en esto de Airbnb, cuando le encuentra la vuelta le va bien. No sé si para vivir, pero sí para tener un ingreso adicional. Después de nuevo, ¿no? Volviendo a la raíz de esto del negocio inmobiliario, hay más vueltas. Hay uno que la mencioné hace un par de episodios que me gustaría volver a mencionar acá porque sale bastante del estándar. Hay una figura legal que se llama la nuda propiedad. La nuda propiedad me permite a mí comprar una propiedad, pero no comprar el derecho a usufructo. O sea, compro la casa es mía, pero no puedo irme a vivir a esa casa, no puedo usufructuar la casa. ¿Por qué? Porque bueno, yo justamente compré la nuda propiedad, es de alguien y va a ser de ese alguien por el tiempo que se determine o vitalicio. Hay un emprendimiento que se llama nudaprop.com que justamente lo que hace es trabajar esta modalidad de compra de propiedades. ¿Cuál es la idea? Ellos lo que hacen es buscar gente que tenga una propiedad y que quiera vender la propiedad sin el derecho a usufructo. Y el derecho a usufructo puede venir cuando el dueño de la casa fallezca o en un tiempo dado, 10 años, 15 años. Entonces, imagínense, el caso de uso típico es
un hombre o una mujer mayor, jubilados, que viven en una propiedad, que en su momento se la pudieron comprar, pero que tienen una jubilación que eventualmente no les da como para vivir como ellos quisieran o como se merecen. Entonces lo que hacen es, venden la propiedad con esta figura, usualmente está más barata que valor de mercado, porque justamente no estamos comprando el derecho a usufructo, y acuerdan que durante un periodo de tiempo o de forma vitalicia, esa persona va a quedarse viviendo en esa propiedad, ¿sí? Es como darle una chance a la gente que en vez de que cuando se muera quede la casa ahí boyando para heredarla, le puedan sacar el jugo de esa propiedad y vivir de esa propiedad y complementar su jubilación. Tiene como muchos sabores, puede ser por cuotas mensuales, puede ser un monto fijo. Es como que está buenísimo. De hecho, les cuento ya adelanto que esto en Nudaprop le está yendo súper bien. Empezó hace un par de años, yo los conozco bien. Y sé que mucha gente tiene dudas al respecto. Y vamos a hacer un meetup, vamos a arrancar con los meetup este año aquí en Montevideo. Y el 11 de junio vamos a hacer una reunión. Más adelante les voy a pasar detalles. Pero la gente de Nudaprop va a estar para comentar, digamos, su experiencia, cómo es que funciona y poder contestar todas las preguntas que uno tenga. Porque la verdad que es una gran estrategia de inversión, en particular para el largo plazo, ¿sí? Así que eso, igual le dejo el link ahí en nudaprop.com, se los dejo en las notas del programa. Pero sepan que el 11 van a estar para contestar todas las preguntas que tengamos. Y por último en esto de la inversión inmobiliaria, yo estoy un poco pasadito de tiempo, arrancamos a ver también empresas del mercado financiero que hacen inversiones financieras, pero parados arriba, ¿sí?, del soporte inmobiliario. Típico, la gente de Campiglia Pilay, acá en Uruguay, se llama Pilay también en Córdoba, donde nacieron, que básicamente es un fideicomiso para la compra de propiedades, ¿sí? Ellos lo que hacen es, van construyendo propiedades, entonces uno va comprando cuotapartes de esa propiedad y en 20 años puede hacerse con la propiedad o eventualmente en algún momento vender sus cuotapartes, que en teoría se evalúan más que la inversión. Se evalúa más que la inflación, perdón. Entonces estás comprando algo que sube de precio más que el precio de las otras cosas y por ahí vale la pena. Si quieren algún día lo analizamos en detalle. El gran tema con Campiglia Pilay o con Pilay es a quién le vendés, ¿no? Si siempre conseguís compradores como para vender tus cuotapartes, pero no quiero entrar en detalle. Hay otra plataforma, por ejemplo, que se llama hipotecalo.com, que básicamente uno pone dinero, mínimo $10.000, y a partir de ahí ellos dan préstamos y vos recibís una utilidad por ese préstamo que dan. Es como un peer-to-peer de lending, pero de préstamos hipotecarios. Bloques.u, y también es una plataforma donde uno va comprando bloques o cuotapartes de una propiedad y uno participa en ese negocio inmobiliario. Y hay otro que da para que hable un capítulo entero, que es lo que mi amigo Alfonso le llama propiedades flojitas de papeles. Y hay gente que hace mucho negocio con eso. ¿A qué me refiero con algo flojito de papeles? Miren, voy a poner un ejemplo típico. Hay una propiedad, esa propiedad, digamos, el dueño fallece y queda una sucesión. De esa sucesión, supóngase que quedan cuatro dueños, digamos, cada uno con el 25% de esa propiedad, de los cuales uno está ubicable y hay 3 que no están ubicables, ¿sí? Están viviendo en Europa, no se los puede ubicar, desaparecidos totalmente, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que uno le compre ese 25% ubicable a alguien y te quedas en esa propiedad y tenés el derecho, digamos, a usufructo, derecho a derechos posesorios sobre la propiedad, porque sos el que tiene, digamos, la mayor parte, digamos, y estás ahí. Eso está bien, es legal, digamos, ¿no? Pero nunca vas a poder escriturar. Eso hace que ese tipo de propiedades o ese tipo de negocio salga más barato. Da para hablar un capítulo entero, digamos, y meter un escribano para que nos cuente bien las opciones que hay, pero es bastante común y hay muchas modalidades donde uno puede ver esto. Les prometo que más adelante preparo un episodio entero para hablar de los negocios en términos generales flojitos de papeles, que a veces son un buen negocio sabiendo, digamos, que no puedes escriturar, ¿no? Y eso hace que terminen saliendo más barato. Está mejor pensado para cuando es vivienda propia o algo similar.
Y creo que esas son las opciones, las que se me ocurren a mí al menos, que hay dentro del negocio inmobiliario. Está interesante, pero usualmente necesitamos bastante capital para entrar, que lo que nos limita es un negocio bastante conservador, pero es tangible, yo puedo tocar las cosas. Y eso es lo que quería contarles o los quería hacer reflexionar el día de hoy. ¿Sí? Este tipo de negocio que muchas veces nos genera curiosidad o lo vemos como la meca, a veces la rentabilidad no es tanto, ¿sí? Pero vale la pena investigarlo. Así que muchas gracias a todos los que me han escuchado hasta acá. Gracias a todos los que me evalúan en iTunes o que me agregan en su bicicleta en su biblioteca en Spotify, y lo mismo en iVoox, que son las plataformas donde salimos. Hay alguna más por ahí que lo levanta. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos escuchamos el próximo miércoles. Pido disculpas porque tengo la voz un poco tomada, porque me atacó ahí como un resfriado, entonces tengo la voz un poco más nasal que de costumbre. Pero de nuevo, muchas gracias por haberme escuchado hasta acá, y nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos el próximo miércoles, que es un quinto miércoles de mes, que no sé qué voy a hablar todavía, pero seguro va a ser una sorpresa. Y como siempre, intentemos desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poco dormida en nuestra cabecita. Hasta el próximo miércoles.